Bueno, primero, pues saludar a mi compañero senador Emilio, Beatriz. Sí, yo también extraño conversaciones, discursos, mensajes en esta legislatura. Ya pronto esperemos volver a tener esta vida tan rica en el Parlamento y en el Senado con una senadora como tú y un senador como Emilio Álvarez y Casa. Compañera diputada Pilar Lozano, ¿cómo estás? Muchas gracias por impulsar este foro y bueno, pues ya yo haré una propuesta porque me parece que va a ser muy importante a partir del marco que han planteado tanto la senadora Paredes como el senador Emilio Álvarez y Casa, que plantean estos liderazgos, que los saludo también. Has invitado, diputada, para que nos hablen desde su perspectiva de cómo enfrentar esta crisis de bienestar, esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo en el mundo, en México y en Estados Unidos. Sin duda, pues también las personas, como se ha dicho aquí, las personas migrantes están siendo como el centro de la atención de los intereses y de la opinión pública global. Y en este sentido, pues me parece muy importante que ustedes conozcan una propuesta que hemos generado aquí en México. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano ha presentado ya una iniciativa al Senado de la República para generar un ingreso vital de emergencia, le hemos llamado. Bueno, pues en Estados Unidos tienen seguro de desempleo. También ha habido una política de una transferencia monetaria. En México, desafortunadamente, nos toma esta gran crisis donde millones de personas están perdiendo sus empleos formales e informales, es decir, con derechos y sin derechos, están perdiendo sus ingresos. Pues nos toma digamos, política laboral, donde la mayoría de las personas son trabajadores del llamado sector informal, es decir, sin seguridad social, pero también nos toma sin seguro de desempleo. Solamente en la Ciudad de México hay un seguro de desempleo de hace muchos años, pero en el país no tenemos esta posibilidad. Entonces hay millones de trabajadoras y trabajadores que se están enfrentando a esta crisis, que se están enfrentando a esta imposibilidad de volver a sus trabajos o de volver a luchar por el ingreso del día a día, porque pues la instrucción es, y hay que acatarla por el bien de la salud de todos y todas, es quedarse en casa. Y seguramente muchos de estos millones de trabajadores y trabajadoras pues son familiares, tienen una conexión con trabajadores y trabajadoras migrantes, donde podía haberse potenciado el ingreso que aquí se tiene, más el ingreso de las remesas, y que en este momento, pues tanto uno como el otro está viviendo una situación difícil. Entonces, quisiera presentar esta propuesta. Es una propuesta de la sociedad civil. Son 60 organizaciones de la sociedad civil que hace aproximadamente 2 meses elaboraron la propuesta de este ingreso vital de emergencia. Primero en la Cámara de Diputados, un grupo de diputadas y después más de 120 diputadas y diputados presentaron como un punto de acuerdo, como un exhorto al gobierno federal para que estableciera esta política social de emergencia. Y después, y ahora, pues nosotros lo que hacemos en Movimiento Ciudadano como fracción en el Senado es retomar esta propuesta y todo su contenido y hacerlo y presentarlo como una iniciativa legislativa. Y como decía, el liderazgo de ustedes, de sus organizaciones, de lo que ya hemos escuchado y escucharemos seguramente de ustedes, en el sentido y de la Asociación de los Derechos Económicos y Sociales, que también va a participar, que tienen relación con trabajadores y trabajadoras migrantes en estas políticas de empleo, ¿no? De las políticas de movilidad sobre el empleo, que en este momento están en la Secretaría del Trabajo, pues con muchos problemas para que puedan explicarlos. Ya nos dirán.
Entonces decía que su voz va a ser muy importante para poder empujar esta propuesta que no compite con los programas, con los otros programas que tiene el gobierno y que estamos convencidas y convencidos que con voluntad, con visión, realmente tenemos las posibilidades de que esto sea aprobado en esta iniciativa o este punto de acuerdo y en un diálogo entre el gobierno federal y la Cámara de Diputados, poder establecer los cambios al presupuesto público necesarios para que esto se pueda hacer. Digamos, un presupuesto que se hizo el año pasado con unas condiciones, pero que en este momento tenemos que tener la capacidad y la visión para poder construir acuerdos para poder hacerle frente a poderle hacer frente a esta crisis. Decir que el día de hoy nos encontramos con este informe del Banco de México, donde sabemos que las remesas este mes, el mes de abril más bien, bajaron en un 28%, cuando en el mes de marzo, sabíamos, habían subido especialmente, digamos, un porcentaje muy importante. Sin embargo, efectivamente ya se ha planteado acá lo de quizás el fenómeno de marzo tuvo que ver con este retorno COVID del que ya hablaba la diputada y la senadora, ¿no? Según el analizado el académico Tonatiuh Guillén, pero bueno, pues en este momento la situación puede empezar a tornarse muy difícil, porque también hay datos que, pues hasta ahora, ya ustedes nos dirán datos seguramente más frescos, más directos, de que hay más de 3 millones de empleos, digamos, de personas migrantes, hombres y mujeres, que perdieron sus plazas, 3 millones. Y entonces digamos, esto, no solamente los millones de trabajos que se han perdido allá, sino además los que se han perdido acá. Entonces la situación realmente nos parece es una situación que está teniendo un impacto muy devastador en la ocupación laboral y, por supuesto, en los ingresos de las personas. Ahí es donde va nuestra propuesta. Tuvimos digamos, la encuesta de ocupación y empleo que nos da el INEGI, ¿no? Nuestra institución encargada de estudiarlas y darnos los datos, la estadística a partir del cual tomar decisiones. Se hizo ahora una encuesta telefónica y lo que nos informan es que hay 12.5 millones de personas que dejaron de percibir ingresos durante el mes de abril. 12.5 millones de personas, que no solamente es el tema de aquellos que perdieron su trabajo formal, que más o menos, según el gobierno federal, podemos llegar ya como a 1 millón de trabajadores y trabajadoras que han perdido su trabajo, que han sido dados de baja de la seguridad social, sino, digamos, llegamos hasta 12 millones de personas que dejaron de percibir ingresos porque estaban y son de estos que consideramos trabajos del sector informal, que son trabajos sin derechos. La siguiente, por favor. Además, el Coneval, también nuestro consejo que evalúa la política pública frente a la pobreza, el impacto de estas políticas para ver si realmente las personas a partir de esto están dejando su situación de precariedad y carencia, pues nos dice que esta pandemia y cómo van las cosas hasta este momento podrían sumarse a pobreza de ingresos 10 millones de personas y entre 6 y 10 millones más en la pobreza extrema. Podemos tener cifras de un lado, de otro. Me parece que Coneval, digamos, esta institución nos alerta de que de alguna manera, para que no tengamos estas 10 millones de personas, digamos, que caigan en la pobreza de ingresos, necesitamos reaccionar frente a esta realidad. Y si le ponemos historias y les ponemos relatos todos los días, personas
que hablan de lo que están pasando, niños que salen de su casa y ponen sus juguetes y dicen cambio mis juguetes por comida, mujeres que ponen en las redes cambio mis zapatos por leche. Es decir, si le ponemos rostro a cada una de estas historias, quizás la necesidad, la obligación imperativa del Estado es meter el hombro para que podamos seguir adelante, podamos salir de esta situación, por lo menos no en esta situación tan grave, tan lacerante. Entonces, la propuesta es derecho a un ingreso vital de emergencia para situaciones especiales. Es una ley que en este momento pues sería una ley para esta emergencia. Entonces, las personas están atendiendo una política de Estado, se han quedado en casa y al quedarse en casa están generando un bien público, es decir, no salimos para no exponer nuestra salud, para cuidar nuestros servicios de salud que se vayan fortaleciendo para que realmente puedan atender pues a las personas que por alguna razón no pudieron quedarse en casa, pero eso, quedarnos en casa y generar ese bien público de no contagiar a otros con mi salida o de quedarme para, digamos, diciendo sí a esta orden, a esta instrucción del Consejo de Salubridad en nuestro país, bueno, pues tiene costos. Esto es a costa de, digamos, de esta situación de ver disminuidos nuestros ingresos o de plano de no tener ningún ingreso. Entonces, si estamos generando, si las personas están generando este bien público, pues bien haría el Estado en meter el hombro para que puedan quedarse en casa hasta que la situación, digamos, les vaya diciendo que pueden regresar. El ingreso serían 3 meses o un ingreso durante 3 meses, en este momento 3,696 pesos mensuales, que es equivalente a un salario mínimo, y se podría ampliar por 2 meses más para casos específicos, pues de actividades que seguramente tardarán mucho más tiempo en volverse a recuperar. La siguiente, por favor. Decimos que puede haber, digamos, podemos llegar a una situación más o menos máxima a 20 millones de personas, pero en este momento tomemos esta cifra de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, son 12 millones de personas las que dejaron de estar ocupadas, dejaron de recibir ingresos en el mes de abril, pues ya no sabemos efectivamente las del mes de mayo, seguramente serán más, seguramente será hasta una cifra un poco valorada, tomando en cuenta que fue telefónica y no presencial, pero si fueran estos 20 millones estaríamos hablando máximo de 221,000 millones de pesos. Esa sería la inversión. La siguiente, por favor. Esto equivale a 1% del Producto Interno Bruto, a 3,6% del actual presupuesto. Es decir, si no recurriéramos a deuda, que bueno, ya hay muchos ofrecimientos y muchas negociaciones del gobierno mexicano, el gobierno no ha querido, pero podría venir por deuda, pero si no es así, bueno, cambiar menos del 4% del presupuesto público para poder meterle el hombro y podría ser, si pensábamos solamente en 12 millones, pues eso se vuelve la mitad, 2% del presupuesto que podría la Cámara de Diputados junto con el gobierno ver qué cambio se puede tener. Decía máximo 1% del PIB. La inversión del PIB para combatir esto, nada más este es un dato, ¿no? Alemania ha invertido el 32% de su PIB, Gran Bretaña el 18%, Estados Unidos el 14%, Perú el 12%, Colombia el 8% y hasta este momento México solamente el 0,4% del PIB. Entonces quiere decir que no nos estamos moviendo frente a la pandemia, es decir, sí hay programas, sí hay cambios, sí hay fortalecimiento, pero realmente necesitamos movernos mucho más. Pensamos que estamos todavía a tiempo. Nos parece muy importante que las organizaciones de migrantes, de esos que están retornando y que decía la diputada Pilar, y qué va a pasar y a dónde vienen y cómo vamos a sostenerlos, además
de que están perdiendo su trabajo allá en Estados Unidos. Seguramente cada vez más las remesas serán menores, pero además aquí sus familiares que tenían un ingreso, que tenían un trabajo formal o informal, pues también lo están perdiendo. Esa es la propuesta, este ingreso vital de emergencia. Es una propuesta basada en la solidaridad y la buena fe, es decir, la gente se apunta, recibe ese ingreso, lo hace la Secretaría de Bienestar, a lo mejor después vemos si se cruzan los programas